La vida, trayectoria y pasión por el estudio del universo de Hernán Arcadio Poveda Ricalde, recipiendario del doctorado honoris causa por la UADY, se recordó en la Cátedra Extraordinaria del Centenario con 2 conferencias de su dedicación a las estrellas. En la plática El buscador de estrellas, la hermosa vida del doctor Arcadio Poveda Ricalde, impartida por Mateo Ricalde Juan, los asistentes conocieron la trayectoria e historia del astrónomo, así como la forma y eventos que lo guiaron a convertirse en un estudioso de la integración y los movimientos de los cuerpos celestes. En tanto que la conferencia Estrellas desbocadas en Orión y la desintegración de cúmulos jóvenes, el director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, Luis Alberto Zapata González, recordó que Arcadio incursionó en varios campos de la astronomía como el estudio de la evolución estelar, explosiones de supernovas, la dinámica de las estrellas dobles y múltiples, la dinámica de las estrellas desbocadas y el método Poveda. Por otro lado, la UADY conmemorará el Día Mundial Sin Tabaco 2022 con conferencias y una campaña permanente hacia los consumidores para que encuentren un motivo para dejarlo. El lema de este año es "El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente", para sensibilizar al público del impacto que tiene el tabaco en los ecosistemas, desde su cultivo y producción hasta su distribución, sin olvidar los residuos que genera. Las actividades se realizarán el 31 próximo a las 11 horas en la Preparatoria 1 con la conferencia Menos humo, más mundo, dejando de fumar también ayudas al medio ambiente, impartida por la Coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Marigel Campos Capetillo. Por otro lado, las redes sociales ampliaron la visión de muchos turistas, transformando las opiniones en diálogo global, aseguró Mariana Baeza Novelo, promotora de Yucatán por medio de viajes en la conferencia El poder de influjo de los influencers en un destino. Como parte del Congreso El Turismo a través de las pantallas, organizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, la expositora compartió sus conocimientos con los jóvenes para transmitir de forma correcta y mejorar la experiencia de las personas que buscan nuevos destinos de viaje por medio de las redes sociales. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.